Vamos a continuar con esta primera jornada del Congreso y lo vamos a hacer con una sesión muy especial. Pido atención, por favor, porque desde luego es una sesión muy especial. La hemos llamado Chester Inmobiliario, con permiso de Risto Mejide, y es que vamos a tener una... ¿Ahora? ¿Se me oye? ¿Sí? Vamos a tener a medio camino entre una charla distendida y una entrevista entre dos grandes de nuestro sector. Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de ABCE España, e Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, charlarán sobre todo los temas de actualidad del sector, más allá del segmento residencial. Estoy segura de que esta charla no nos va a dejar indiferentes, así que atentos. Empezamos, Ismael, con unas expectativas. Y yo siempre digo que cuando la gente pone las expectativas muy altas, luego es un problema, porque te obliga a hacerlo muy bien, porque si no defraudamos las expectativas, que esperemos que así no sea, y podamos daros puntos de vista del sector inmobiliario. De Ismael, todo el mundo le conocéis, poco podemos aportar. Es el CEO de Merlin Properties y yo creo que lleva un periodo enorme. ¿Cuántos años ya, Ismael, en Merlin? En Merlin 10, lo montamos en el 14. Muy exitoso, desde que se montó en el 14 hasta la actualidad. Ha sido uno de los referentes dentro del sector inmobiliario, en el terciario fundamentalmente, pero también habéis hecho cosas en vivienda en su momento. Y me apetecía mucho tener esta conversación porque él, aparte de ser un magnífico profesional, muy reconocido dentro del sector, tiene una visión muy institucional y sobre todo tiene una relación con los fondos de fuera que da una visión completamente diferente, que a veces es bueno salir fuera para ver qué es lo que piensan de nosotros por ahí. Hay un lado que hoy no lo vamos a tratar, que es mucho más personal. Yo siempre a Ismael le he reconocido como una persona muy cercana, muy de raíces y además con cierta tendencia, alguna vez me lo has comentado, que cuando dejes esto, te jubiles, volverás a tus raíces y alguna actividad de campo también estás iniciando ya. Pero eso será motivo de otra conversación en otro momento. Bueno, yo creo que aprovechando que tenemos aquí a Ismael, a mí me gustaría preguntarte, hay un poquito de eco, me gustaría preguntarte cómo ves el panorama a nivel nacional, el panorama económico a nivel nacional. Bueno, si en España se pudiera tener una discusión sobre economía de forma sosegada, sin introducir siempre el elemento ideológico, que es lo que nos mata, por la bipolarización existente y porque somos un país bastante cainita, pues yo diría que en estos momentos la situación que vivimos a nivel económico es un poco de calma aparente, pero subyacen por debajo de la superficie una serie de desequilibrios bastante importantes que ejercen un papel de bomba de relojería. Es decir, que al final el contador va a llegar a cero en algún momento y ¡pum! Es decir, que no podemos confiarnos ni medio segundo. De hecho, normalmente lo que se debería hacer en momentos como este es adoptar políticas que sirvan para cuando no estemos en una situación tan tranquila como la actual, ¿no? Sobre todo en materia de tipos, de liquidez de los mercados, etcétera, pues convendría adoptar medidas, por ejemplo, de ingreso en superávit primario de las finanzas públicas para ir reduciendo deuda. Para muestra un botón, es que estas cosas de la economía suenan como esotéricas, pero son fáciles de explicar, ¿no? Portugal tiene más deuda sobre PIB que España. Y sin embargo tiene un diferencial respecto al bono alemán mejor que el de España. No por mucho. ¿Pero a qué es debido eso? Simplemente a que ellos tienen mucha deuda sobre PIB, pero con un sesgo ligeramente descendente, es decir, han introducido racionalidad en sus finanzas públicas y están repagando un poquito de deuda, aprovechando además la subida nominal de PIB que les causa la inflación, ¿no?
Y España, en cambio, no, bueno, reduce por la parte simplemente de la subida por inflación, pero no está reduciendo deuda pública. Entonces, los mercados internacionales lo entienden de forma muy rápida y le ponen diferente precio a una deuda que a la otra, ¿no? A mí lo que más me preocupa, mi condición de un poco de economista, lo que más me preocupa es que estamos todos muy complacidos con el hecho de que el PIB crece, pero que el PIB crezca es solamente una parte de la ecuación. Es decir, he explicado para mi madre, si mi madre va todos los años al Banco Hispanoamericano de Villanueva del Fresno y pide 5.000 pavos prestados cada año nuevos y a final de año solo le aparecen en la cuenta bancaria 2.500, eso bien no está. Es decir, un país puede endeudarse en la medida en que eso sirve para tener un efecto multiplicador sobre la economía. Si por cada dólar que te endeudas solo produces la mitad de incremento de PIB, hay unas tendencias subyacentes que no son correctas y sobre las que habría que actuar. Porque en la tradición económica clásica, cuando tú te endeudas es para provocar un efecto multiplicador en PIB. Entonces, si os fijáis, tenemos una subida del PIB en torno al 2,5%, pero hay un par de factores que son preocupantes y es que para eso, bien medido, nadie sabe cuál es la cifra, pero nos estamos teniendo un déficit público anual entre el 4 y el 5% y eso habría que tenerlo en cuenta. Lo siguiente que habría que tener en cuenta es que si miráis la memoria económica de los presupuestos de 2023, ya los economistas del gobierno decían que el impacto de los fondos NextGen en el crecimiento de PIB en 2024 estaría en torno a 2,5 puntos, que son los 2,5 puntos que tenemos. Con lo cual, pues esto tampoco es una cosa de la que tengamos que estar muy, muy contentos. Por otra parte, tenemos un problema grave de productividad y ese problema grave de productividad hace que seamos una nación condenada a tener salarios bajos. Y si lo miras desde un punto de vista histórico, desde 2004 no ha crecido la renta per cápita en España. Es decir, tenemos la misma renta per cápita que teníamos en 2004 y, sin embargo, casi todos nuestros competidores internacionales han subido. Esto tiene, podemos hablar la tarde entera, pero esto tiene muchísimas explicaciones, pero una de ellas es que tenemos un tejido de pymes que no tiene mucha capacidad de inversión. Lo más preocupante quizás que se observa en la economía española en los últimos 3-4 años es que no hay inversión. Si no hay inversión, no hay formación bruta de capital fijo. Si no hay formación bruta de capital fijo, no hay productividad por capital. Habrá productividad por trabajo, pero para que haya productividad por trabajo tienes que bajar salario. Y esa productividad por trabajo no es a la que debería aspirar una nación seria, ¿no? Pero es con la que siempre salimos de los baches, ¿no? Ya lo salimos en la Gran Depresión Financiera entre el 2008 y el 2014. En términos reales, perdimos un 17% de masa salarial en España. O sea, se perdió salario por un 17% al margen de la inflación. Y eso fue lo que nos hizo volver a crecer vía exportaciones porque pasamos a ser competitivos, pero solamente por el factor trabajo. Entonces, bueno, pues esas son las cosas que si la economía se gestionase por profesionales sin sesgo ideológico, en las que habría que estar trabajando ahora mismo para evitar que el día de mañana se acaben convirtiendo en una bola y que esa bola, pues, llevándola pegada al pie, nos haga andar más lento que los demás, como mínimo. Eso es si no hay que nadar, porque si nadamos entonces va a ser peor. Llega un momento que, y estoy de acuerdo contigo, que al final la deuda pública parece que no hay que pagarla nunca, parece que no genera el pago de intereses que obviamente todos los años tiene que estar contemplado en los presupuestos generales del Estado y que parece que vivimos en una bondad económica permanente cuando realmente, lo dices perfectamente, no puede ser así. En algún momento tendremos que reducir, en algún momento habrá políticas desde Europa que pondrán el punto sobre España y que en algún momento tendremos que reducir. Y esto, más allá de lo que nos podamos, y nosotros que estamos aquí, promotores inmobiliarios fundamentalmente, más allá de la bondad que podamos pensar, porque ahora van a bajar los tipos de interés, y ahora te preguntaré tu opinión sobre ello, que van a bajar unos porcentajes desde aquí hasta el 2025, aparentemente, se habla por ahí del 2%, 200 puntos básicos aquí hasta final del 25, que puede ser un revulsivo para nuestro sector. Pero también estoy de acuerdo con Ismael que tenemos la espada de Damocles de la deuda pública con las restricciones que ello pueda traer. Con respecto a la bajada de tipo de interés, ¿cómo piensas que puede afectar
en el sector. Sin ninguna duda, de forma positiva. Es decir, que bajen los tipos es siempre una buena noticia. Lo único malo es que si bajan los tipos, pero no ha mejorado tu crédito, a veces te baja el tipo base, pero te aumenta el spread. Y entonces el tipo total no te varía prácticamente nada. En los últimos meses los spreads han aumentado ligerísimamente, no suficiente para compensar las expectativas de bajada de tipos y por eso la curva tiene la forma que tiene. Pero bueno, hay que tener eso en la cabeza, es decir, no olvidemos que los tipos reaccionan a la velocidad a la que se calienta una economía. Entonces, ahora parece que estamos en una situación de inflación más o menos controlada, pero persiste en desequilibrio. Es decir, una cosa es la inflación nominal y otra la subyacente. La subyacente sigue estando por encima de la nominal, ¿vale? O sea, lo que pasa es que están bajando muchísimo materias primas, sobre todo petróleo y energía y tal. Entonces, como consecuencia de eso, cae la inflación total, la inflación nominal. Pero la subyacente, la cesta de la compra, bueno, podría definir, pero bueno, la cesta de la compra continúa subiendo. Entonces, hay que pensar si persisten en la economía española y en las economías mundiales, occidentales, factores de inflación y persisten. Es decir, la economía de la descarbonización es inflacionaria, porque cada proceso lo tienes que hacer de otra forma que es más cara. ¿Vale? Porque lo ha decidido un tío. Entonces, al final, haces lo mismo, pero de otra forma que es más caro. Entonces, esto es inflacionario y hay que saberlo. La sustitución de combustibles fósiles, que está muy bien, por otro tipo de combustible, introduce volatilidad en el sistema eléctrico que algún día requerirá respaldo de fuentes que no sean la nuclear, porque la nuclear también la queremos deschismar. Con lo cual, si queremos deschismar la nuclear, tendrás que haber más ciclos combinados haciendo respaldo, porque si no, la curva de entrega de potencia de los diferentes productores es completamente volátil durante el día. Entonces, no te queda más remedio que respaldarlo con algo que pueda ser más o menos fiable. Eso es caro también, es decir, también es inflacionista. Casi todas las cosas que hacemos, por decisión propia o por influencia de otras economías que tienen interés en que nosotros estemos jodidos, pues son inflacionistas. Entonces, si tú sigues haciendo cosas inflacionistas, más tarde o más temprano no podrás bajar mucho más los tipos. Es decir, que el que esté soñando con que los vamos a tener otra vez al cero y tal, ojo, porque además en estas situaciones cualquier shock externo, si vuelve a provocar un repunte de la inflación, a veces esta nueva inflación, el repunte es peor. Si coges crisis históricas de la economía mundial, cuando se han bajado tipos de interés demasiado rápido, a veces el repunte de la inflación ha sido peor y la siguiente subida de tipos ha sido todavía más salvaje. ¿Vale? Entonces hay que tener siempre un poquito de cuidado con el tema de la bajada de tipos. Dicho lo cual, que bajen los tipos es siempre bueno. Es decir, siempre bueno para cualquiera que tenga una actividad intensiva en capital o deuda como es la actividad de nuestro sector inmobiliario. Has sacado a colación y esta mañana hemos tenido una de las mesas en materia medioambiental. Entonces, me gustaría conocer tu opinión en dos líneas. La primera, si el sistema que estamos montando en Europa medioambiental es sostenible por un lado. También había una posición de los fondos institucionales hace unos años respecto de esta posición que se tenía a nivel medioambiental o economía verde, que era muy positiva y se fijaban mucho los fondos institucionales en qué tipo de desarrollo estabas haciendo y cuál era tu impacto en el medio ambiente. No sé si esto es así o estamos asistiendo a lo que, por ejemplo, está pasando en Alemania, que cerró todas las nucleares, abrieron las de carbón y ahora se están replanteando toda la política o la política agraria, que Alemania se puso muy estricta, llegó la revuelta de los agricultores y recularon. ¿Cómo ves tú esa marcha en el sector, en el nuestro? Y si los fondos siguen teniendo tanta presión respecto de esta posición medioambiental. Yo creo que ha habido un movimiento pendular y empieza a haber bastante contestación. Es decir, ya se veía que había un elemento ahí de cuento chino espectacular. O sea, durante el COVID, que yo me pasaba todo el día ahí delante de la tele contándole rollos a un montón de guiris, estaba ahí y me preguntaban sobre la política ESG de la compañía. Y yo me decía, esta me la sé.
y le metía una chapa de puta madre sobre la política ESG, lo que estábamos haciendo, los KPIs, cómo los reducíamos, cuánto nos costaba la inversión, las MAEs, no sé cuánto, no sé qué, tal cual. Y en más de una ocasión, el tío aprovechaba para coger un bol y ponerse a comer con unos palillos. Entonces, y yo, me has preguntado, te estoy contestando y no me haces ni puto caso. Luego, siendo de Badajoz, yo inmediatamente comprendí que ahí había un poquito de cuento. Es decir, porque si no el tío pues me atendería cuando le estoy hablando. Pero no me atendía un carajo cuando le estaba hablando. El tío, pues, entonces yo decía, esto aquí hay un poquito de filfa, esto tiene un poquito de filfa. Pendulazo, y los fondos de inversión hoy en día no te pregunta por ESG ni su abuela. O sea, tienen un departamento de ESG, el departamento de ESG contacta con tu departamento de ESG, hacen checkmark de las diferentes medidas que estás tomando, todo tiene que encajar dentro de las políticas, pero a ti ya no te preguntan por ese tema. Y esto yo creo que es bastante revelador de lo que está pasando. Bastantes firmas de inversión en Estados Unidos han reculado de forma extraordinaria y han dicho donde digo Diego, porque llegó a haber un momento en el que algunas de ellas no podían invertir en compañías que no tuvieran una política ESG, de acuerdo con eso, no sé qué. Muchas de ellas han decidido que el ESG deja de ser un criterio de inversión. Pasa a volver a ser el que siempre debió ser, que es la rentabilidad. ¿Vale? Entonces, al final, se está perdiendo un poquito de fuelle. ¿Significa eso que en Europa y Estados Unidos, que en medio nos lo podemos permitir, dejemos de pensar en la sostenibilidad como algo importante? ¿Qué coño? No. O sea, la sostenibilidad es importante porque es un deber de ciudadanía. Si tú eres capaz de hacer dos cosas más o menos a un coste razonable y una es polutiva y la otra no, pues la haces bien. O sea, eso es así. Ahora, claro, determinadas exageraciones que estábamos viviendo, determinados sacrificios. ¿Cuántas veces hemos visto obras públicas absolutamente estructurantes para una determinada región que se tumban estoy hablando de casos como el aeropuerto de Barcelona, que se tumban porque hay un humedal artificial, porque se creó como consecuencia del desvío del cauce del río Llobregat, y en ese humedal hay un pato cuchara. Entonces, claro, yo que soy extremeño siempre le digo, oye, si queréis pato cuchara y humedales, nosotros mandamos uno de los buenos, o sea, pero con sus garzas reales, sus cigüeñas negras, todo, o sea, y vosotros nos mandáis el aeropuerto y su área industrial de influencia para Extremadura, que nos va a venir bien. O sea, ese tipo de pérdida de perspectiva, ese nivel de exageración social es lo que ha caracterizado últimamente a Occidente como consecuencia ¿de qué? De un exceso de bienestar. El exceso de bienestar te lleva a plantearte cosas que en otras circunstancias pues no te plantearías. Pero está bajando muchísimo. Leía un dato, pero además ayer, que me llamaba mucho la atención. El incremento anual de emisiones de China, incremento anual. Lo que China aumenta cada año equivale a todas las emisiones de CO2 de Alemania. Es decir, si Alemania desapareciese como país industrial y tuviese emisiones cero, porque estuviéramos todos en la jodida edad de piedra haciendo nada, cero, eso China se come las emisiones de Alemania cada año. Un año, una Alemania. 2 años, 2 Alemania. 3 años, 3 Alemania. Entonces, claro, llega un momento en que dices, pero si estamos en el mismo planeta. Si estamos en el mismo planeta, ¿de qué sirve que yo reduzca y reduzca y reduzca a cambio de joder la competitividad de mi industria si el tío de al lado no cumple las mismas reglas? Sinceramente, ¿de qué sirve eliminar la industria, que te digo yo, azulejera o cementera de España y trasladarla a Marruecos? Es peor, puesto que al final la entropía del sistema no cambia, o cambia a peor, porque los sistemas de filtrado y las exigencias en materia de emisiones ahí abajo van a ser menores que la que esa misma industria tenía en España. Luego llevártela para allá, ¿de qué sirve? De nada. Rollo de la nuclear. Quito la nuclear, ¿vale? Quita la nuclear. Pero por el estrecho de Gibraltar pasan 8 submarinos nucleares todos los años. Todos los días, perdón. Entonces, ¿qué crees? ¿Que no quitas el riesgo? ¿Qué crees? ¿Que no petan? Claro. O sea, ¿qué crees? ¿Que si peta alguna de las centrales francesas tú estás exento de peligro? No sé, o sea, yo creo que deberíamos eliminar bastante el dogmatismo. El sesgo ideológico. El sesgo ideológico y ser un poquito más práctico en esa discusión.
Yo sí que creo, por ejemplo, en el futuro de los SMR, de los reactores nucleares pequeños. De hecho, lo que creo es que a lo mejor en España alguien debería tener la bravura, la valentía de explicarle a la gente, oye, en vez de os engañé, bueno, me equivoqué. Oye, me equivoqué y esto no era tan malo, porque mira, esto, resulta que nos genera una potencia fija 24/7 de generación que le viene muy bien al sistema, porque el sistema necesita que haya una base de generación sobre la que luego ya puedes meter el resto de energía, pero tiene que haber una base y esa base te la genera. Entonces, los reactores españoles no son especialmente antiguos. El primero que quieren desmantelar, Almaraz, es un PWR del año 84, salvo error. Entonces, coño, no es especialmente viejo. Entonces, pues oye, prolóngale la vida hasta el año no sé cuánto y mientras sigue funcionando, empieza a construir SNRs mucho más diversificados desde el punto de vista probabilístico de accidente. En vez de tener... Mejor tecnología. Claro, en vez de tener 2 gigas en 2 bombos uno al lado del otro, pues haces 10 SNR de 200 megas y los pones a distancia sísmica unos de otros, o sea, que no tengan problemas de ocurrencia sísmica simultánea, y utilizan la misma tecnología de evacuación para sacar la electricidad que eso genera al sistema. Y entonces, el día que le das para abajo al interruptor de la nuclear, le das para arriba al interruptor de los SNR y sigues teniendo la misma potencia en el sistema, ¿no? Uno siempre tiene la sensación de que la política de unos pocos, más bien pocos, marca el designio de la mayoría. Me refiero, en este mundo, iba a ser políticamente incorrecto, del mundo ecologista. Hablabas tú de la laguna artificial del aeropuerto, pero en este caso pasa exactamente igual. La política de una minoría siempre está marcando el designio político de esa mayoría. Y esto, la verdad, es que efectivamente necesitamos gente que tenga la gallardía de decir, oye, no, el interés general del país es este y tenemos que tirar por esta línea, aunque haya contestación social minoritaria o aunque haya ese sesgo ideológico. Oye, Ismael, yo te quiero preguntar por cosas que tú eres especialista y la visión que tienes sobre el mercado de oficinas. Yo he de manifestarlo aquí públicamente, soy enemigo acérrimo del teletrabajo. A mí me llaman en mi empresa que soy en ese sentido muy talibán. Creo que es un error, pero a mí me gustaría preguntarte por cómo se está desarrollando el mercado de oficinas y sobre todo después, y será una pregunta que seguramente te han hecho recurrentemente, después del modo pandemia y la vuelta poco a poco. Yo estoy viendo algunas de las empresas americanas que fueron muy flexibles en este tema, cómo están llamando a filas a volver a trabajar a todo el mundo. Pues un poco tu visión sobre el mercado de oficinas en esa línea y ya, si me lo permites, tu opinión sobre el teletrabajo. A ver si convenzo a los de mi empresa que teletrabajo, ¿no? Bueno, yo creo que el teletrabajo, creo que hay dos teletrabajos. Hay un teletrabajo, digamos, absoluto en el que se elimina el contacto físico. El trabajador se va a su casa y, digamos, no vuelve por la oficina nunca más o vuelve de forma muy esporádica a tener alguna reunión o alguna cosa así. Eso yo creo que es un extremo. Claramente no se ha impuesto, es decir, la penetración de ese teletrabajo extremo en España ha sido cercana a nula. Al final, leía el otro día que la penetración media del teletrabajo en España ha alcanzado un 16% de los trabajadores y en Reino Unido, por ejemplo, es un 59%. Y esto incluye el sector público, es decir, si quitase el sector público, pues la penetración en el sector privado. Otra cosa es la flexibilización. O sea, que el teletrabajo lo que sí que ha traído es una mucha mayor flexibilización de horario y la posibilidad de trabajar un tiempo desde tu casa hasta volver a ir a la oficina, o te vas por la tarde un poco más temprano porque o tienes que llevar al niño a la tutoría, entonces empiezas por la mañana en tu casa, la tutoría es a las 11 y luego ya después te vas a la oficina. Ese tipo de cosas sí que las ha traído el COVID y han servido, yo creo, que para hacer un poquito más humana y más agradable la vida de un montón de trabajadores. Pero eso no provoca la extinción del puesto de trabajo físico del tío. De hecho, no sería razonable que lo hiciese. Entonces, pues nosotros, al final, todos los edificios, la mayoría, tienen unos tornos de acceso que se utilizan para calcular pues, las afluencias, aunque solo sea a efectos de normativa de incendios, etcétera, ¿no? En muchos casos,
y en otros casos por petición de los propios inquilinos para calcular sus propias entradas de trabajadores, ¿no? Entonces, los tornos son magníficos chivatos del nivel de presencialidad que hay en las oficinas. Y el nivel de presencialidad desde octubre del año pasado ya ha recuperado los niveles pre-COVID. Los niveles de presencialidad en una oficina oscilan entre el 68 al 72, en torno al 70% es el nivel de presencialidad, aunque la oficina económicamente esté alquilada al 100%, porque siempre hay gente que está viajando, que ha salido a una reunión, que está de baja, que está de vacaciones. O sea, siempre hay gente que no está físicamente, entonces nunca son del 100%, salvo en la fiesta de Navidad. No suelen ser los niveles de presencialidad del 100%. Entonces, actualmente ya se ve que no ha habido prácticamente ninguna incidencia. ¿A qué es debido? Pues a mí se me ocurren una serie de factores que a lo mejor son equivocados y habrá alguien que tenga mucha mejor estadística y mejores datos para rebatirlo, ¿no? Yo creo que la razón número uno es que en España los tiempos de desplazamiento son muy bajos. Y entonces dices, pero bueno, cuando dices esto siempre hay uno que se cabrea, porque va a trabajar desde Collao Villalba a su oficina de Madrid. ¿Yo qué culpa tengo? Pero que si lo miras con el índice TomTom de congestión de tráfico mundial, ahí analiza 380 y tantas ciudades del mundo, en Almendra M30, o sea, dentro del CBD, en Madrid, pues tienes un tiempo de desplazamiento para realizar 10 kilómetros de recorrido, tiempo de desplazamiento medio de 18 minutos. Y entonces esto sitúa a Madrid en el puesto 120 y tantos del mundo, 129, una cosa así, 124, de 380 ciudades. Claro, esas 380 ciudades son todas las ciudades grandes del mundo, que con las que nosotros nos queremos comparar están todas peor que nosotros. Es más, como anécdota, Madrid es la quinta ciudad de España en congestión. Es decir, que Bilbao o Barcelona ranquean peor, y Valencia ranquean peor que Madrid en tiempo de desplazamiento. Si te vas a periurbano, Madrid ya está en el puesto 260 del mundo, porque curiosamente las infraestructuras periurbanas en Madrid son cojonudas. Entonces hay como 13 minutos para realizar 10 kilómetros y eso ya compara, bueno, con Londres, que flipas, ¿no? Entonces, parece una tontería, pero si en Londres el tiempo medio de desplazamiento son 38 y en Madrid son 18, es como de comer a ver comer, porque 38 minutos es muy pesado y 18 no tanto. Entonces, al final la gente, si no le resulta incómodo ir a trabajar, va a trabajar. En segundo lugar, yo creo que hay menos asimetría en el mercado laboral entre empleador y empleado de lo que hay en otras economías del mundo. Hay economías del mundo que han alcanzado prácticamente el pleno empleo y entonces el trabajador se ha vuelto, en cierto modo, caprichoso. Es él el que exige, el que pone las condiciones. En España no es así. Entonces, el trabajador no, oye, si no me pones teletrabajo, no voy a trabajar, pues no venga, ¿no? Entonces, creo que eso también ha ayudado. Y luego hay un elemento idiosincrático. Yo creo que a los españoles no somos seres sociales, nos gusta, esto suena rarísimo, ¿no? Pero nos gusta, no sé si ir a la oficina, yo creo que sí, ¿no? Sí. Nos gusta ir a la oficina porque en la oficina están nuestros amigos. O sea, es que somos tan curiosos que desarrollamos relaciones de amistad con nuestros compañeros de trabajo. Entonces nos gusta ir a la oficina porque en la oficina están nuestros amigos. Y eso, pues, en otros sitios del mundo no es tan sencillo porque es mucho más impersonal el régimen de trabajo. Por esas razones o por las que sea, la verdad es que ha tenido muy poca penetración. ¿Cómo está el mercado de oficina? En equilibrio absoluto. No hay prácticamente oferta nueva, tú lo sabes, y no hay oferta nueva no porque los españoles seamos muy responsables y para evitar una sobreoferta nos hayamos cortado. No hay oferta nueva porque después de la Gran Depresión, las rentas, sobre todo en periferia, que es el único sitio donde se encuentra suelo, cayeron tanto que no merece económicamente la pena hacer un desarrollo nuevo, porque las rentas que vas a conseguir no te compensan el coste de construcción, que además ha subido, como consecuencia de carecimiento de materiales, etcétera. Ahora ya no, ahora ya está bajando. Entonces, pues como consecuencia de eso no ha habido nueva oferta. Al no haber nueva oferta, pues situaciones puntuales. Barcelona sí que ha habido nueva oferta, 22@, y ahí han salido 300.000 metros al mercado sin inquilino conocido, y eso ha provocado una crisis de sobreoferta puntual del 22@, que en estos momentos tiene niveles de desocupación muy altos. O sea que eso lo que te demuestra es que la ratio principal que tienes que mirar siempre es equilibrio oferta-demanda, más allá de toda. Ese es el dato, lo demás es el relato, ¿no? Esa es la historia. Ahora, si bien desde el punto de vista de operaciones subyacentes de alquileres y tal, todo está más o menos bien, luego, sin embargo, en régimen transaccional no hay nada. O sea,
La liquidez se ha ido completamente, no hay liquidez institucional ninguna y la única liquidez que hay son para edificios pequeños, tickets de 30 kilos, family office y tal. Pero no ha vuelto a haber ese lujo, grandes operaciones. Claro, el lujo que hubo en su momento, los fondos alemanes, operaciones de 200, de 300, de 400 millones. Eso se ha desvanecido por completo, bueno, en oficinas y también en muchos otros sectores, ¿no? Esa liquidez en general ahora mismo no está en el mercado. Oye, nos queda muy poco tiempo y a mí me gustaría hacerte dos preguntas. Uno de los leitmotivs del Congreso va sobre inteligencia artificial y tu empresa está desarrollando muchísimos data centers a nivel no solamente nacional, sino también, pero en concreto en nuestro país. Primero, ¿cómo ves las infraestructuras para los data centers, el mercado de data centers y el impacto que pueda tener sobre la inteligencia artificial, no solamente en nuestro sector, sino en general? Esa es una, luego me falta la otra. Bueno, los centros de datos es un sector muy interesante en el que además España, joder, si tuviéramos un poquito de cabeza, tiene ventajas competitivas importantísimas. Ventajas competitivas importantísimas derivadas del hecho de que aquí tenemos un montón de capacidad de generación eléctrica, una capacidad de generación que excede con mucho el consumo medio, por tanto, sobra, entre comillas, sobra electricidad. Entonces, eso ya te convierte en rara avis a nivel europeo. Por otra parte, tenemos un montón de territorio, ¿vale? Plano, en algunos casos, también montañoso, pero hay mucha zona plana donde se puede instalar un cacharro y luego la madre de todas las casualidades, que es que el 70% del tráfico mundial de datos pasa por aquí. ¿Por qué? Porque Dios ha querido. Es decir, igual que nos mandó el sol y las playas, nos ha mandado los cables submarinos. ¿Hemos hecho algo para merecerlo? No. ¿Lo ha negociado alguien en Estados Unidos? No. ¿Alguien? Nada. ¿Incentivos fiscales? No. ¿Se ha enterado la clase política de que estaban llegando los cables? No. Precisamente quizás por eso han llegado. Entonces, con esas condiciones de exceso de generación eléctrica, muy buen precio como consecuencia de ese exceso, territorio y todo el tráfico de datos pasando por aquí, joder, es el sitio. Es el sitio. ¿Qué habría que hacer? Pues hoy hay una cosa que es importantísima, que es la red eléctrica. Entonces, los países punteros, Reino Unido y Francia, ya están introduciendo medidas de refuerzo de su red eléctrica. ¿Refuerzo por qué? Porque un data center consume un montón de electricidad y esa electricidad no la puede consumir solamente de proximidad. Tienes que ser capaz de transportarla en muy alta, 400 kilovoltios, tienes que transportarla desde donde sea, desde donde se esté generando. Menos pérdidas, porque si la transportas en una tensión más baja, las pérdidas son mayores. Entonces, para poder hacer eso, la red eléctrica la tienes que mallar de una forma muchísimo más robusta, tienes que duplicar muchos de los nodos para asegurarte de que si te falla por un lado, enchufas por el otro para tener calidad en ese suministro eléctrico. Tienes que crearle holguras para que tenga la capacidad de tener nuevo consumo en cantidades muy importantes en determinados puntos. Y eso es una cosa que hay que hacerla, pero hay que hacerla ya. Es decir, si lo hacemos a ritmos españoles, que es ahora se está hablando, para el 29 hemos llegado a la conclusión de que hay que hacerlo, para el 32 se han introducido las legislaciones necesarias para hacerlo y para el 45 se han acabado de ejecutar las obras, en el 45 a lo mejor los data centers ya no existen o están en la luna. En cambio, los países que sí que consideran que es una fuente importante de competitividad, porque no nos olvidemos que los data centers, a ver cómo me lo explico, son como los bares de carretera. Tú tienes que conseguir que pare el primer camión, ese es el difícil. Luego que pare el segundo, luego ya tienes 12. Cuando han parado 12 camiones, ya pasa un portugués y para también, 13. Luego después pasa un marroquí y para también, 14. Entonces ya llega un momento en que en el aparcamiento hay 200 camiones. Si en el aparcamiento hay 200 camiones, ya te ahorras una pasta, entre otras cosas, en vigilancia, porque es muy difícil que nadie vaya a saltar el tráiler del camión porque hay otros 200 camioneros durmiendo en el mismo sitio, con lo cual te ahorras en vigilancia. Mejora muchísimo la rotación del restaurante, con lo cual aumenta la calidad del restaurante de carretera, mejora las ventas de la gasolinera que está asociada. Eso es lo que España debería estar aprovechando para hacer ahora, antes de que nos coman la tostada. ¿Quiénes? Los nórdicos, porque los nórdicos tienen potencia hidráulica abundante,
tienen un poquito mejor free cooling que España, es decir, hay más meses de frío para entendernos que en España, aunque eso no es un factor absolutamente determinante, pero no tienen los cables submarinos. Entonces, como les demos tiempo a que ellos se procuren los cables submarinos, pues nos darán... Por saco. En fin. Entonces, mientras que si no les damos tiempo y creas el efecto bar de carretera, al final los data centers se llaman unos a otros. En Estados Unidos, en Virginia del Norte, hay un condado, el condado de Loudoun, que hicieron una especie de incentivo fiscal para el establecimiento de centros de datos. Se puso el primero, el segundo, el tercero, y tienen 3,7 gigas de data centers, y hay una autopista que le llaman de Data Center Alley, que es abriendo data centers a un lado y a otro durante un montón de kilómetros. Entonces, y hay 200 y pico, 300 data centers construidos en el sitio. Entonces, si eso eres capaz de hacerlo tú, le estás segando la hierba debajo de los pies a tus competidores globales. Si entiendes la vida internacional como una pequeña competición, con reglas de cortesía, pero una pequeña competición. Si la entiendes como que Dios proveerá, pues entonces nada. Pero si la entiendes como una competición, es el momento de aprovechar tu ventaja. Oye, y muy rápidamente, estamos en un congreso de vivienda y te voy a poner el umbrete. Si tú fueses ministro de Vivienda, ¿cuáles serían las primeras medidas que tomarías? Introducción de oferta y de regulación. Perfecto. De regulación, prácticamente había que dar marcha atrás y ver cuándo fue el primer momento en que empezamos a joder el Perú, y a partir de ahí, todo lo que se ha escrito sobre eso, habría que derogarlo todo. O sea, yo lo cuento como una broma, pero yo tenía, cuando era súper pardillo, tenía nuestra primera hija, pues mi mujer y yo, pues claro, éramos típicos matrimonio novato y tal, y la niña pues tenía mocos y no sé cuánto y tal, ahí a urgencia. Íbamos a urgencia, nos atendía un tío de sábado por la noche, antibiótico. Y llegaba el siguiente y más antibiótico, y cortisona, y no sé cuánto. La niña la teníamos envenenada. Y un buen día la llevamos a un médico cojonudo, la puso allá a jugar en el suelo, le miró el fondo de los ojos, no sé cuánto, no sé qué, y dice: el tratamiento de la niña es sencillo, el que es difícil es el de ustedes. A la niña le vamos a dejar de dar cualquier tipo de medicamento. Y entonces, cuando le dejemos de dar cualquier tipo de medicamento, a la niña le va a subir la fiebre. Entonces, ustedes tienen que evitar los reproches mutuos durante el tiempo que dure la fiebre. A la niña le dan ustedes un poquito de agua tibia y ya está. Y entonces, tomen mi teléfono móvil. Si le pasara cualquier cosa, si la fiebre en cualquier momento le pasa de 39,5, no sé cuánto nos dijo, 39, pues entonces me llaman ustedes y tal. Coño, lo hicimos, bueno, las primeras horas, imagínate, la culpa es tuya, porque no sé qué tal, puto desastre. La niña ha terminado la carrera y no ha vuelto a tomar un medicamento en su vida. Eso, al final, con la vivienda pasa lo mismo. Uno toca una cosa, el otro toquetea otra, el otro toquetea otra, el otro toquetea otra, y entre todos la mataron y ella sola se murió. Realmente, en vivienda, si quieres que se curven hacia abajo las curvas de precio, no te queda más remedio que introducir oferta. ¿Y cómo puedes introducir oferta? Como se te ocurra. Es decir, pues, oye, coge, para empezar, parece mentira que en una vivienda lo fácil es construirla. Lo jodido es el tiempo de tramitación del suelo necesario. ¿Y eso por qué? ¿Dónde está escrito eso en piedra? O sea, ¿qué sistema tan garantista hemos creado que para transformar suelo, para algo tan sencillo y un bien tan social como la vivienda, se necesitan años y años y años? Porque no queremos que la gente especule, al final especula más. Porque el que tiene ventaja es el que va por fuera del sistema. El que va por dentro del sistema le pones tantos palos en la rueda que se aburre. Entonces, pues eso se puede tocar, se puede introducir un montón de nuevas ofertas, desregulando. Bueno, hemos visto en casos bastante radicales como el de Argentina, ha subido la oferta de vivienda como un 35% y los precios habrán caído en torno a un 20 y tantos, 22, 24. O sea que desregulando consigues que la gente vuelva a introducir productos en el mercado, bajen precio y ya está. Y si es que en España viviendas hay y suelo para construir nuevas. Solo finalista no, eso es lo que no hay. Pero la definición de entre suelo y finalista, lo que hay es un proceso político. Eso es, y especulativo, sí, absolutamente. Ismael, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Congreso. Agradecido, y siempre das unas opiniones, yo creo que objetivas, respecto de cuál es la visión de nuestro sector. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Venga.